Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema que es las sorderas unilaterales. Fundamentalmente voy a hablar de las sorderas unilaterales, que es una patología que parece que no ha existido, no existe y no sé si existirá, porque una de las reclamaciones que se han hecho al principio es qué pasa con los audífonos unilaterales, para las sorderas unilaterales. Bueno, vamos a ver un poco las consecuencias que tiene esta sordera y un poco a definirla, ¿vale? Bien, vamos a empezar por definir qué es una sordera asimétrica, y es una sordera en que en uno de los dos oídos hay un umbral superior a 25 decibelios y que en el otro oído, en el peor, los umbrales son de más de 15 decibelios en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 o más de 20 decibelios en las frecuencias de 3000, 4000 o 6000. Bueno, nos podemos encontrar con una diversidad de sorderas, desde casos leves, como puede ser la primera, a casos más importantes o con diferentes tipos de tratamiento. O sea que, aunque nos definan unos parámetros numéricos, cada una va a tener una implicación distinta, depende en qué momento se produzca y qué tengamos que hacer con ellas, y las soluciones van a ser también distintas. Y la sordera unilateral, pues es evidente, un oído es normal y el otro oído es patológico, con una pérdida mayor de 25 decibelios en todas las frecuencias. Y también nos podemos encontrar con una variabilidad importante de sorderas, desde la primera, que es un caso banal, que probablemente no haya que hacer nada, otros simplemente localizarlo un poco mejor, a decidir qué hacemos en las diferentes situaciones, y algunas son de difícil en estos momentos de tomar una decisión, depende de qué patología, que luego lo van a hablar. Epidemiología de la sordera unilateral. Pues la prevalencia de la sordera unilateral en recién nacidos es de un 0,1%, un 10 por 1000. Es una cifra alta y aumenta con la edad, pudiendo ser del 3 al 6% en la edad escolar. Y volvemos al tema de antes, o sea, no basta con el diagnóstico neonatal, sino que tendremos que hacer estrategias para un diagnóstico posterior, porque si no, tenemos un número importante de sorderas que nadie las identifica, y más difícilmente la sordera unilateral, porque aparentemente oyen bien. ¿Qué impacto van a tener esto en los niños? Bueno, el impacto variará, depende de la edad. ¿Qué se ha pensado hasta ahora y qué siguen pensando cantidad de nuestros compañeros profesionales de los distintos sectores, salud, educación, etcétera, que no tiene ningún impacto? Ya oyen de un oído, oyen de un oído y hacen una vida normal. Bueno, vamos a ver si eso es así. Hay estudios importantes que dicen que el 35% de los niños repitieron al menos un año en comparación con el 3,5% de los niños que no tenían sordera. Otro estudio habla de un 24%. Y el 59% de los niños con hipoacusia unilateral tenían algún problema académico o del comportamiento en la escuela. Y si os fijáis, las fechas de las publicaciones no son de ahora. O sea, esto se sabía en 1984, 1987, 1991. ¿Qué hemos hecho? Nada. Mirar para otro lado, porque esto, como antes, como pasaba con la sordera bilateral y que el niño no hablaba, ya con todos cuando iban a la mili hablaban. Pues estamos en esta situación en este momento. No pasa nada con la sordera unilateral. Vamos a seguir con los impactos. Los niños en edad preescolar con hipoacusia unilateral presentan una alteración del desarrollo del lenguaje. Eso es así, el que trabaja con niños lo sabe. Los niños con una hipoacusia unilateral tienen 4 veces más probabilidades de necesitar apoyo educativo y 2 veces más de recibir logopedia que sus semejantes con audición normal. ¿Vale? ¿Qué pasa con los padres? Bueno, hay un trabajo importante sobre qué piensan los padres sobre la sordera unilateral. Y aunque seguimos diciendo, y quiero recalcar en ello, que no se os olvide que se sigue pensando que esto no pasa nada y hay que cambiarlo, los padres manifiestan su preocupación por el impacto de la pérdida auditiva en sus hijos. O sea, que ellos sí se están dando cuenta que su hijo no va bien en el colegio, que tiene algún cierto problema, y van donde el profesional, y el profesional le dice, no pasa nada, su hijo ya oye por un oído, no se preocupe, que esto se soluciona, se compensa porque el cerebro es capaz de compensar todo. Creo que posteriormente nos van a hablar de la función cerebral y qué ocurre en este tipo de situaciones. ¿Qué hace que esto sea peor? Pues lo de siempre, la pobreza y el estatus socioeconómico y la educación materna. Curiosamente, volvemos a una cosa, a la sociedad clásica, educación materna. ¿Quién tenía los hijos? ¿Quién los tiene? Las mujeres. ¿Quién los cuida? Las mujeres. Y esto también habrá que pensar en reflexionar en otras cosas. Grado de pérdida auditiva, mayor problema. Y el lado afecto, peor si es del lado derecho. Impacto en otra área, que es el reconocimiento del habla. Bueno, aquí tenemos 3 conceptos básicos, que es la suma binaural, el enmascaramiento y el efecto sombra de la cabeza. ¿Qué es la suma binaural? Pues es la mayor sensibilidad al sonido cuando los 2 oídos funcionan a la vez y mejora el proceso auditivo central. La suma binaural nos va a proporcionar 2 o 3 decibelios por encima del umbral en sonidos que casi no se detectan, y aumenta hasta 10 decibelios con intensidades de 90 decibelios.
Y lo que es más importante, por todo ello, mejora la discriminación del lenguaje del 12 al 18%. ¿A qué poco? 12 al 18%. Nosotros no oímos todos, hacemos mucha suplencia mental de lo que oímos. Y un 18% más en una frase, en un sitio ruidoso, va a posibilitar que entendamos casi todo el contexto de lo que se están diciendo, aunque no oigamos todas las palabras. Y esa mejoría del 18% puede ser un hándicap importante para que un niño siga el colegio adecuadamente. ¿Qué es el enmascaramiento? Pues el manejo binaural del enmascaramiento, el Skelch, permite entender el lenguaje hablado en medios con ruido de fondo. Uno de los problemas grandes de los sordos en general y de los sordos unilaterales es el ruido de fondo, donde viven los niños. En la escuela ruidosa, con unas paredes lisas, con cristales, etcétera, que dificultan el entendimiento. Y en esto pues también vemos que también mejora un 18% el poder oír con los dos oídos, con lo cual sigue siendo importante. Y el efecto sombra en la cabeza, eso es cuando tienes un tapón en oído o una otitis serosa, todo el mundo eso es consciente de que si tienes hablando a un lado no vas a oír del otro, te tapa la cabeza, ¿no? Y produce una reducción del 6,4 decibelios y sobre todo lo hace en frecuencias altas. Y todos sabemos que las frecuencias altas son importantes para la inteligibilidad. Seguimos con el impacto en el conocimiento del habla, y los niños con sordera unilateral necesitan una señal ruido 2 decibelios por encima para equipararse a las personas de un oído normal. Y el efecto sombra de la cabeza puede contribuir a la pérdida de la percepción de fonemas consonánticos de alta frecuencia, que son importantes en el reconocimiento del habla. Este tipo de curva es muy frecuente en las sorderas, que tengamos pérdida de las frecuencias agudas. Entonces, esto añade más problemas. Y la evidencia indica que los niños y adultos con hipacusia unilateral rinden peor en el reconocimiento del habla en ambientes ruidosos y requiere una mayor señal ruido con los normoyentes y además son conscientes de ello. Los niños, todo el mundo piensa que son niños y que es un ser aparte porque quizás no tenga la misma capacidad de comprensión de un adulto y eso no es así. La persona que trabaja habitualmente con niños, a mí me da mucha atención cuando era residente, me tocó un niño de 7 años que no había forma de hacerle una audiometría. Y tenía problemas en el colegio. Lo que él sí sabía que era sordo, los que no sabían que eran sordos eran los demás, y lo que él no quería es que los demás supieran que era sordo. Y lo evitaba y tenía un trastorno en el comportamiento y se negaba a hacer todo, montaba pataletas. O sea, que los niños hay que tratarlos como seres que son, personas que entienden si se les explica las cosas. Y por eso todo esto es importante que el tratamiento con los audífonos, implantes, bilaterales y toda la tecnología que necesitamos. Impacto sobre la localización del sonido. Pues, bueno, la localización del sonido se hace en el plano horizontal, depende del tiempo para la baja frecuencia. O sea, el tiempo que tarda en llegar un sonido al otro, depende de dónde está orientado, podemos orientarnos. Y el nivel interoral o intensidad para alta frecuencia, pues el volumen intenso de un lado a otro también sirve para orientarnos. Y los niños, al tener solo un oído, van a tener problemas para identificar la fuente de sonido, no van a identificarlo de ninguna manera. Y este déficit puede dar lugar a situaciones de riesgo en la vida cotidiana al disminuir la capacidad de alerta. Una causa importante de accidentes, no en niños, fundamentalmente en personas mayores, que además tienen otros sentidos deteriorados, como la vista, el movimiento, es una causa importante de atropellos. Van a pasar la calle, miran para un lado, por el tiempo que miran al otro, que el lado que no oyen, pues pueden tener un accidente. Entonces, todas estas cosas son importantes. Aunque estamos hablando de niños, la sordera es para toda la vida y las implicaciones son para toda la vida. Y lo que tenemos que pedir son soluciones para toda la vida, no soluciones solo en la edad infantil. Impacto en la capacidad del habla y del lenguaje. Bueno, pues la sensación general es que el niño que oye no va a tener ningún tipo de impacto. Porque la gente sigue pensando que se compensa con el otro oído y eso no es cierto. Lo mismo que te dicen, no me pongo el audífono, no vaya a ser que me acostumbre o no me pongo las gafas. Hay una creencia popular en este sentido. Y sí tiene dificultades en el habla, la habilidad oral y de lectura, del deletreo, las escalas de reconocimiento de palabras y de lenguaje. El 21% de los niños con hipacusia unilateral menores de 9 meses tienen retrasos significativos del comportamiento auditivo precoz y hasta un 41% en la vocalización preverbal comparados con normoyentes y en ausencia de otros factores de riesgo auditivo. Son cifras importantes. El lenguaje mejora a lo largo del tiempo, pues porque van aprendiendo, evidentemente, ¿no? Esto es como otra serie de trastornos. Cuanto más circunvalaciones tienes, mejor funcionas, ¿no? Y el desarrollo neurológico es así. Pero tienen peores resultados los adolescentes con hipacusia unilateral
que en los niños con audición normal. Y entre el 25 y 40% de los niños con hipoacusia unilateral tienen puntuaciones más bajas en las pruebas del lenguaje receptivo y expresivo, aunque puedan mejorar parcialmente con la edad, solo parcialmente. Tienen mejores puntuaciones en pruebas del lenguaje expresivo que niños con pérdida auditiva bilateral. Eso es evidente porque tienen una audición de un oído normal. Bien, impacto en el comportamiento y el desarrollo social. Del 20 a 30% de los niños con hipoacusia unilateral tienen problemas de comportamiento como déficit de atención, distracción, retraimiento social, falta de cooperación o agresividad. Y a veces se les atribuye a otro tipo de trastornos y no estamos pensando en una sordera. Muchas veces te llegan a los niños a la consulta después de haber pasado por el psicólogo, por el logopeda, por no sé qué, y te encuentras una sordera unilateral o otro tipo de sordera. O sea que en niños con trastorno de cualquier cosa en su entorno hay que valorar los sentidos y entre ellos la audición. Al menos un tercio se avergonzaba por su pérdida auditiva y se sentía inferior al resto de sus compañeros. No solo los unilaterales, también les pasa a los bilaterales, pero estos pasan como desconocidos. Este tipo de trastornos emocionales continúan en la edad adulta. Al realizar cuestionarios similares desventajan en la audición, sentimientos de frustración, vergüenza, molestia, confusión y falta de ayuda. Es frecuente cuando tú vas a una reunión con amigos y de repente va uno y siempre se sienta en la esquina de una mesa. Se sienta ahí, pues normalmente suele ser sordo de ese oído para evitar circunstancias incómodas para él. O sea que tiene conductas de evitación. Y en niños con afectos de hipoacusia unilateral presentan puntuaciones más bajas en la escala de calidad de vida, especialmente en el ámbito escolar, que es donde viven los niños, donde pasan todo el día y donde tienen que aprender y crecer. Entonces, los profesores tienen que ser conscientes de esto. Y un impacto importante es en la reorganización cerebral, que nos tratarán posteriormente de ello, y estudios con resonancia funcional magnética han demostrado que una reorganización cortical en niños con hipoacusia unilateral que afecta al desarrollo de redes neuronales para el proceso de señales sensitivas cruzadas. Y esto es muy importante y pensamos que no pasaba nada en el cerebro y en el cerebro pasan muchas cosas. Bien. ¿Qué pasa con la reorganización cerebral? Si se producen periodos tempranos del desarrollo sensitivo, la preferencia oral es difícil de revertir. La deprivación auditiva y la estimulación específica pueden conducir a la reorganización del sistema auditivo central, especialmente la corteza auditiva y de las redes funcionales direccionales. La resonancia funcional magnética en los niños con hipoacusia unilateral muestran diferencias significativas en cómo se procesa el sonido en la corteza en comparación con los niños con audición normal, activando las redes de atención con menos fuerza. Y los niños con hipoacusia unilateral demuestran múltiples diferencias de conectividad funcional en las redes cerebrales involucradas con la función ejecutiva, la cognición y la comprensión del lenguaje. Impacto en el equilibrio. Bueno, con hipoacusia unilateral también presentan alteraciones en el equilibrio no muy llamativas, y a veces es difícil de verlas, necesitan una exploración fina, pero a veces no son tan hábiles en ciertas circunstancias, cual también les puede condicionar la vida en ciertas actividades deportivas. Y necesitan confiar más de la visión para mantener un control postular como sus compañeros normorientes. Estos hallazgos pueden hacer pensar que no solo es una alteración de la parte coclear, sino también puede ser de la parte vestibular. Otros tipos de impacto experimentan mayor fatiga debido al esfuerzo cognitivo adicional dedicado a detectar, decodificar, procesar y comprender, lo cual en una vida escolar todos nos somos parecidos pero no iguales, no todos tenemos las mismas capacidades, y si no eres una persona muy brillante, que esté atenta a todo y tienes este tipo de proceso, pues puedas tener mayor posibilidades de fracaso escolar. También experimentan más dificultades con el aprendizaje de nuevas palabras y la multitarea. Los niños pequeños con hipoacusia unilateral tienen más dificultad con el habla en el ambiente ruidoso que los adultos y más dificultad que sus compañeros. Cuanto mayor es la pérdida auditiva, peor el habla, y el grado de dificultad depende de la edad del paciente, la edad de debut, eso es muy importante, la edad de debut, porque depende en qué edad pueden tener ya las áreas cerebrales bien formadas y de la duración de la hipoacusia unilateral. Bueno, vamos a pasar de la ambigüedad y vamos a ver un poco esto que me dicen que me queda poco tiempo. Bien, etiología, hay una diferencia entre las bilaterales y las asimétricas, que es más frecuente en las genéticas, y dentro de las unilaterales la genética tiene menor porcentaje y son más frecuentes las malformaciones del oído interno. Habiendo una aplasia e hipoplasia al nervio coclear en el 50% de los casos, lo cual nos va a imposibilitar también poner un implante coclear y tendremos que pensar en otro tipo de ayudas.
citomegalovirus, un caso importante, traumatismo. Se nos olvida muchas veces, después de un traumatismo craneoencefálico en un niño, que se lo dan muchos, hacer un estudio auditivo y te encuentras sorderas que no sabes que están ahí. La hidrocefalia y, sobre todo, las hipoacusias de transmisión en un niño con una sordera unilateral, cuando le afecta al oído sano, va a tener un hándicap importante. Bueno, son imágenes de lesiones. La evolución. La aparición de hipoacusia suele ser congénita en el 42% de las unilaterales y el 22% de las asimétricas. Si no están presentes al nacer, la mayoría suele desarrollarse antes de los 10 años de vida, y las hipoacusias unilaterales con restos auditivos y la asimétrica es frecuente encontrar que tiendan a fluctuar o a perder. Y la citomegalovirus evolucionan frecuentemente a perder la visión. Bueno, hemos visto el diagnóstico, importantísimo, de muchas pruebas, mucha resonancia, muchos potenciales, mucha genética, pero lo importante es hablar con el paciente, fijarte desde que entra por la puerta, fijar hasta de cómo visten, si puede ser su hijo adoptado o no adoptado, qué fenotipo tiene, porque eso te va a dar el mayor parte del diagnóstico. Entonces, como decía Marayón, la innovación tecnológica más importante es la silla, que te permite sentarte con el enfermo, verlo, estudiarlo, hablar con él, escucharlo, llorar con él si es necesario, y se nos pasa muchas veces por alto por la presión que tenemos. La genética, muy importante, diagnóstico radiológico. Hay que ser prudentes en la edad infantil, sobre todo en el niño por menor de un año. ¿Qué pruebas hacer? La prueba hay que hacerla cuando te va a aportar algo. Nos gusta mucho tener desde el primer momento el diagnóstico completo, pero igual podemos no hacer un TAC cuando un niño tiene 3 meses y podemos hacer una resonancia que nos va a aportar lo mismo o mejor, y más adelante, si necesito hacer el escáner cuando vaya a hacer el tratamiento, hacerlo, que va a tener menor implicación radiológica. Y tendemos normalmente a hacer escáneres en situaciones que se pueden dilatar y tienen un peligro de tumores secundarios. De hecho, Estados Unidos mueren aproximadamente 500 niños al año secundarios a radiaciones en procesos que han requerido mucha cirugía. Digo, mucha investigación radiológica. Una pincelada del tratamiento. Y voy a insistir fundamentalmente en esto, en que esto es muy importante, que es la logopedia, el aula, la rehabilitación auditiva, la adecuación adecuada y, sobre todo, el apoyo a la familia. Es complicado cuando tú te enfrentas a un padre con un niño de 3 meses de edad, explicarle que tiene una sordera de distinto grado, es indiferente, se lleva mal de todas las maneras y sobre todo si es profunda. Por muchos años que lleves en esto, muy profesional que seas y mucha formación, tú eres el médico, tú eres el que das la mala noticia, es muy difícil penetrar totalmente en los padres del paciente, y aquí hay una figura importante que es importantísimo, el movimiento asociativo, que nos ayuda mucho, que son los que quizás pueden hacer mejor el apoyo a la familia, ni el psicólogo ni nada, no, otro padre que haya pasado por todo esto y que pueda asesorarle, ver qué pasa con sus hijos. Yo creo que es uno de los grandes logros, el movimiento asociativo en el apoyo a la familia, en el que los médicos, el sistema es muy difícil que lo supla, o sea que es importantísimo. Pegarnos con los productos de apoyo. Me ha pasado esta semana y creo que es importante recalcar ello, que me viene un padre que además les contamos milongas. Que mentir es muy malo. Te viene y me dice, oiga, para mi niño no le han puesto FM, una sordera bilateral, y me han dicho es que para que no se acostumbre, porque claro, luego en el patio lo va a notar. Y le digo, no es por eso, es que en estos momentos no hay pasta y tu hijo tiene bastante buena inteligibilidad y se lo van a dar a otro. O sea, es una vergüenza que no haya FM para todo el mundo. Y es una vergüenza todos los sistemas de conectividad que hay. Bueno, en cuanto al tratamiento, no voy a entrar porque van a hablar ampliamente de ello, pero es importante tratarlos, no hay que ignorarlos, y me callo que me tiran también a mí un zapato. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.